Radioactiva presenta Seres Urbanos, historias de personas que cruzamos a diario. Hola audiencia, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo en otro podcast. Hoy vamos para México a visitar a una amiga del podcast, a Fanny Ramos, medio invidente. Hoy vamos a hablar dos temas. Hablar sobre el eclipse del 8 de abril y hablar de los peligros de la magia. Bienvenidos a todos. Hola Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola corazón, pues un gusto saludarte nuevamente, un placer estar con tu audiencia, pues hablar de temas importantes, pero creo que más que importantes, muy preocupantes, sobre todo lo que es el peligro en la magia, porque creo que hemos estado dejando a un lado ese tema tan importante, porque hay tanta información falsa, hay tanta información que realmente no es correcta en redes sociales, sobre todo en una de las plataformas actualmente más visibles o más visitadas y pues nos conlleva un peligro muy fuerte. Entonces, pues creo que un tema muy interesante. Bueno, vamos a arrancar con eso, vamos a abordar con los peligros de la magia. Fanny, ¿crees que toda la difusión que hay a través de redes sociales, esa masividad, esa accesibilidad que hay a información es perjudicial y que hay muchas cosas que no están bien a modo de información? Arrancamos por ahí si querés. Bueno, el primer punto y creo que el más importante de todo es que no todo lo que hay en redes sociales es real. Falta mucho conocimiento. Pues desgraciada o afortunadamente ahorita todo está como más accesible para la gente. Pero yo creo que si cualquiera pudiera ser brujo, pudiera ser bruja, pudiera tener el don de la evidencia o diferentes dones, ¿verdad? Pues cualquiera lo haría. Es como si fuera, vamos al tema médico, como si cualquiera pudiera ser médico, cualquiera se autorreceta, cualquiera podría hacerse pasar por médico, pero no lo es. Todo lleva un conocimiento, tanto de manera aprendida, asistida o nacida, que es cuando son líricos. Por ejemplo, en mi caso, yo nací con el don y la facultad y es lírico, es una guía espiritual, te acompañan los santos, te acompañan los seres, ellos te dan toda la información que tú estás necesitando y todo el conocimiento que estás necesitando, pero en la actualidad del 100% de todo lo que hay en redes sociales, un 60, un 70 es totalmente falso, porque realmente es muy poca la gente que tiene realmente una facultad y ahí es donde viene el peligro de la magia y más adelante te voy a explicar por qué. Pusiste el paralelismo con los médicos. ¿Pensás que no cualquier persona puede estar capacitada para la magia o que cualquier persona con desconocimiento, haciendo las cosas solo por copiando como si siguiese una receta, podría meterse en problemas? Claro, ahí vamos a la falta de información. Por un ejemplo, tú vas con un especialista y el especialista te va a explicar qué es lo que tienes, qué ocupas, qué necesitas, cómo hacerlo, de qué manera, en qué horario y muchas otras cosas, ¿no? En el mundo de la magia es exactamente lo mismo. Porque si tú nada más por seguir recetas de personas que no sepan o que son charlatanes y que solamente lo hacen por un interés económico y te dan una receta errónea, por un ejemplo, si tú vas a hacer un endulzamiento, porque quieres que tu pareja esté bien contigo, porque quieres que tu pareja tenga más amor, más conexión, más comunicación contigo. Lo haces mal, en horarios equivocados, con materiales equivocados y lo trabajas de manera errónea, esa persona en vez de estar contigo y tener un endulzamiento, la vas a quitar de tu vida totalmente. Te va a dejar, te va a detestar, te va a odiar, va a empezar por aborrecerte y vas a perder la relación por un mal consejo o por una muy mala receta. Ahí más o menos rápidamente enumeraste alguna de las cosas, como hacerlo fuera de hora o cosas así que puede hacer que uno haga un ritual y salga mal. Pero vayamos puntualmente a los peligros de la magia. Contame un poco sobre eso. ¿Cuáles serían? A grandes rasgos nomás o desarrollarlo como a vos te salga. Los peligros son muchos, desde hacer un hechizo erróneo y ocasionar lo contrario a lo que pides, desde salarte y maldecir tu economía o tu familia o algún aspecto de tu vida por un trabajo mal hecho o mal pedido.
He aquí donde entran los mediúnicos, he aquí donde entra la persona que tiene facultad, porque es aquí donde la persona facultativa entra en vez de que tú pidas, la persona facultativa pide, el brujo o la bruja pide, entonces el trato es entre el ser, entre el espíritu, entre la deidad, entre el demonio, entre los ángeles, depende con qué trabaje la persona a la que vas a acudir. Y de ahí la persona que queda en trato es el brujo o la bruja, no quedas tú. Pero si tú lo haces amateurmente en tu casa, solo por seguir una receta X de cualquier persona que no tiene ni la capacidad, porque para empezar, si supieran, no estarían dando recetas porque saben que no se deben realizar si no tienes don, ahí entra el peligro. Por ejemplo, TikTok o las otras redes sociales, de las cosas que se difunden más, ¿cuál pensás que es más peligrosa? ¿Qué tipo de práctica, qué tipo de ritual que vos digas? Por ejemplo, se habló mucho estos días del péndulo humano, que gente decía que era complicado, que era negativo, que podía ser mal, y cosas así. ¿Qué tipo de prácticas has visto vos que te han armado? Mira, hay muchos tipos de prácticas y absolutamente todas las que tengan que ver con contactar espíritus, con invocar cualquier tipo de ser, inclusive invocar hasta la misma naturaleza. Todo lo que tenga que ver con invocaciones, que viene siendo una invitación a tu presente, a tu cuerpo, espíritu y mente, es peligroso. Porque por un ejemplo, tú haces una invocación y abres un portal. Puede ser leer la ouija, puede ser leer péndulos, puede ser radioestesia, puede ser que inclusive cartomancia. Pero si abres el portal para hacerlo y practicarlo, pero no lo cierras cuando terminas, ahí está el peligro porque el portal ya quedó abierto y puede salir cualquier deidad, sea blanca, negra o de la que te puedas imaginar. Puede ser hasta demonios o espíritus negros. Ahí es donde está el peligro. Claro, pero aparte, calculo yo, no pienso yo, que cuando uno hace determinado ritual, aparte de saber cómo se hace el ritual en sí, tiene que saber cómo abrir, cómo cerrar, tener alguna protección antes, ¿no? Pues es ahí donde se presenta el peligro, ¿no? O sea, una cosa es que lo haga una persona con pleno conocimiento, que sepa cómo abrir, cómo cerrar, y otra persona que solo se mete al TikTok o se mete a redes sociales y ve la receta o ve la invocación y simple y sencillamente lo hace, pero no. Muchos brujos o muchos facultativos que pues tienen el don te dicen, o sea, cómo realizarlo, pero no te ponen la parte más importante, que es cómo abrir el portal y cómo cerrarlo, y que debes de abrir y que debes cerrar el portal, porque me ha tocado ver muchas recetas que digo, bueno, estás haciendo una receta, pero pues no le estás dando horario, no le estás diciendo cómo, no le estás diciendo cómo se sella. Lo mismo en las invocaciones. He visto diferentes invocaciones donde, por ejemplo, van a leer la ouija y no les dicen, ¿sabes qué? Hay que pedir permiso antes de hacerlo, hay que cerrar antes de hacerlo, al terminarlo, y también hay que protegerte, porque debes de tener tu protección espiritual tanto de tu persona como del lugar donde vas a trabajar, y debes de quemar antes de terminar totalmente lo que estás haciendo, debes de cerrar con fuego, de quemar con fuego, o bien debes de cerrar con las mismas oraciones. Pero pues es que todo ese conocimiento es el que falta y ahí es donde viene el peligro de la magia. Aparte de todo esto, ¿no? De los peligros que conlleva hacer las cosas mal, o hacer las cosas por la mitad, o hacer las cosas desde el desconocimiento. Pensás que hay mucho chanta también, o mucho bocón, mucho hablador en internet, que habla cosas sin saber, o sea, intenta enseñar cosas sin saber, o simplemente ve un live, un TikTok, lo que sea, un video o algo, y copia eso, y eso mismo lo retransmite para tener seguidores nomás y ser popular, o para, incluso hasta de repente para currar, como decimos acá, para sacar algún rédito económico. Claro, de eso es lo que más existe. Inclusive yo de manera personal he batallado un poco. Han clonado mi página muchísimas ocasiones, clonan todo, foto, nombres, todo. Inclusive en un tiempo, una persona que yo anteriormente subía los horóscopos escritos. Tal cual, así, tal cual, yo lo subía, la persona los copiaba, los subía en su página y él supuestamente era el tarotista y él estaba dando los horóscopos, ¿no? Entonces, sí hay mucha gente charlatana, pero aparte de eso, hay mucha gente que es simplemente repetitiva, ven absolutamente todo, lo copian, lo suben y ya lo suben de una manera haciendo creer a la gente que es de ellos el conocimiento, o en muchas ocasiones solo le cambian dos, tres detallitos y ahí es donde está
el peligro, porque si había una receta que estaba correcta, por cambiarle dos, tres cosas para que no digan que es lo mismo, pues es donde viene el error y por eso muchos hechizos pues están mal hechos y ahorita hay muchísimo problema espiritual y mucha contaminación espiritual porque están mal hechos los trabajos. ¿Te tocó tener que tratar con algún cliente o clienta que se haya metido en algún problema por querer haber hecho un ritual y que lo haya tenido que salvar? Y si se puede contar la historia, en el caso que haya pasado. Sí, de hecho han sido muchos los casos que me han tocado, pero tiene alrededor de un año que me tocó algo muy complicado porque en este caso no fue porque pagara, sino porque un joven le dio la intención de andar haciendo invocaciones demoníacas y él supuestamente traía una facultad y que le había dicho un amigo que tenía una facultad y él era como que muy incisivo en que él creía tener el don, él sentía tener el don. No tenía facultad en ningún momento, pero al hacer invocaciones tú estás dando permisos. Entonces, hizo una invocación a supuestamente él, a su protector o a su guardián espiritual. Él creía mucho en el satanismo. Y pues sí, efectivamente, la invocación que hizo permitió que salieran demonios del portal que había abierto. No lo había cerrado al no tener el del don, pero haber permitido que su cuerpo fuera carne para ellos, pues sí tuvo una posesión de dos demonios y tuvimos que ayudarlo para poder expulsar esos demonios y para poderse liberar de esa maldad que él mismo había llamado a su cuerpo. Fanny, ¿qué otras cosas agregarías vos como para que la gente tenga su debido precaución a la hora de ver esta gente que enseña determinados rituales? Creo que aquí la principal recomendación es que vayan con una persona experta, aunque es un poquito complicado el saber realmente quién puede o quién no puede ser una persona real. Pues si es a través de redes sociales, pues que chequen sus perfiles, las recomendaciones, que realmente pues tenga resultados, que recuerden que a veces no por tener tantísimos seguidores es realmente porque la persona sí sea muy buena. Muchas ocasiones es porque se viralizan, por ejemplo en TikTok es un poquito más seguro en la parte de Facebook. Por otro lado, pues no hacer cosas si sabes que no tienes una facultad, pues no te metas a hacerlos por quererte economizar unos cuantos pesos, porque pues estás llevando de por medio en tu estado mental, tu estado físico, tu estado espiritual. Entonces puede haber un ataque espiritual que no lo vas a poder controlar. Puedes quedarte en un aire, te puedes quedar en un trance en el cual no vas a poder regresar o no vas a saber regresar. Entonces, no hacer invocaciones si no tienes el don y el conocimiento, no hacer brujería si no sabes del tema y acudir con personas capacitadas para poder hacer el trabajo y que queden en prenda en vez de que quedes tú para evitar el peligro. Otro tema que vamos a tocar, el tema del eclipse del 8 de abril, que va un poco enrabado con esto que estamos hablando. He visto tanta cosa en TikTok sobre ese eclipse, que va a ser bueno, que va a ser malo, que representa ese fin del mundo, que hay que hacer este ritual, que hay que hacer esto otro, de todo he visto. ¿Qué pasa con el eclipse del 8 de abril? Bueno, para empezar, en la cultura, desde el origen de los tiempos, siempre han tomado como que de mala manera o anunciando peligros y fines del mundo y catástrofes. Cada vez que hay un eclipse o cada vez que hay algo que tiene muchísimos años que no pasan. Bueno, para empezar, el eclipse que viene no es el fin del mundo, por supuesto que no. Va a pasar algunas que otras tragedias, sí. Es por ejemplo cuando hay luna de sangre, cuando hay superlunas. ¿Qué pasa? Al haber superlunas hay movimientos en la Tierra, hay movimientos en el mar y se crean diferentes fenómenos naturales ocasionados por los golpes energéticos y por de repente esos golpes que vienen de repente, tú no los ves, pero energéticamente es un río total y único de energía. Entonces,
A eso se debe que hay siempre después de un fenómeno como esos algunas variantes como temblores, como desgajamientos de cerros, como incremento en lluvias o cosas como esas, que vienen siendo más cuestiones de la naturaleza como tal. Ahora, en el campo espiritual, después de ese hermoso eclipse que va a haber, viene una evolución de conciencia tremendo. Estamos hablando que la humanidad cada vez ha estado despertando más. Si vamos a muchos años atrás, no había tanto nivel de conciencia, ha evolucionado. Ahorita hay mucho nivel de conciencia, hay mucha evolución humana, hay mucha gente con dones. Pero si nos vamos también a lo apocalíptico, en la misma Biblia dice que a final de los tiempos todo hombre, mujer, niño verá, y que los ancianos y los niños van a tener visiones y que todo aquel que quiera ver verá. Entonces, ¿qué significa? Que ya llegó el despertar. Todo aquel que quiera ver el plano espiritual va a ser visible, va a poder despertar en la conciencia, va a poder despertar su parte espiritual, es decir, su tercer ojo se va a activar, sus ojos espirituales van a despertar y vas a poder ver lo que antes no podías ver. Podrán comenzar desde algo muy pequeño, como son ver como sombras, como humo, como gelatina, que son los niveles más pequeños cuando empiezas a evolucionar, hasta ya poder ver a un ente, a un ángel, a un hada, a un gnomo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después del eclipse del 8 de abril? Se despierta totalmente la conciencia, hay una evolución de un 40 a un 50% de evolución en el campo espiritual, es decir, que un 40 o un 50% de la humanidad va a terminar de despertar y va a poder ver el plano espiritual y va a poder tener dones o va a poder terminar de desarrollar la parte que le hacía falta. Entonces, si por ejemplo tú tienes un don no desarrollado, lo has estado intentando, has estado trabajando en eso, después de este eclipse, puede que ya lo tengas desarrollado al 100% porque te va a ayudar este golpe energético a terminar de despertar. Esto que te voy a mencionar, tómalo con pinzas. En el 2012, el 21 de diciembre de 2012, que supuestamente se terminó el calendario maya, qué sé yo, supuestamente iba a haber como un despertar de la conciencia, el ser humano iba a empezar a ver cosas. Y se iban a suscitar varias cosas después del 2012, como eclipses y demás, para que el ser humano, como señales y cosas, como para que el ser humano se vaya despertando. Justamente vos sos mexicana, por la cultura maya y eso. ¿Tiene un poco que ver con eso? ¿Qué pensás de eso vos? Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha sido regida bajo estrellas, bajo el universo y bajo todo lo que no podemos controlar y que nos controla. Energéticamente, tu fecha, tu hora, tu día que naces te gobierna y te rige bajo una casa zodiacal. De la misma manera, todos los fenómenos que pasan en nuestra atmósfera nos puede beneficiar o perjudicar. En este caso, por un ejemplo, viene el eclipse, es un despertar de conciencia. Lo que pasó en el 2012, decían que se iba a acabar el mundo y todo lo que tú quieras. Sí se acabó el mundo de cierta manera ante los ojos de muchas personas porque hubo una elevación de conciencia y sí la hubo. Hubo tanta elevación de conciencia y hubo tanto despertar espiritual que hoy por hoy tenemos muchísimas personas con dones y facultades, desgraciadamente también muchos vivales y falsos que pues se han aprovechado de estas tendencias, pero independientemente de ello sí ha habido una evolución. ¿Sirve para algo puntualmente que haya un eclipse? ¿Para hacer un trabajo en particular o pedir algo o hacer algo en sí? Claro que sí, porque hay energía más fuerte, más potente. Se puede trabajar con el eclipse, es la unificación. Entonces se puede trabajar todo lo que es tema del amor, todo lo que son amarres, sometimientos, dominios, todo lo que tenga que ver con amarres. Te funciona de un 100% o te funciona
Si un trabajo te iba a funcionar, por un ejemplo, un 20%, ahorita te va a funcionar un 50%. Si es un amarre condominio, te va a funcionar un 80%. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fuerte la energía. Más que nada se viene reflejando en el tiempo. Si vas a tardar en dar un resultado del amarre en un mes, pues puede estar hasta en una semana, en unos 9 días, porque la energía está totalmente fuerte. Ya que lo mencionas, hacer amarres no trae una contradicción el hecho de forzar a estar una persona con otra. Va a depender mucho, existen amarres negros, amarres blancos. El amarre blanco es cuando hay amor de ambas partes, pero el orgullo está de por medio, o terceras personas, o exparejas, en recuerdos del pasado. Entonces se hace un amarre para que la persona saque realmente los sentimientos y emociones que tienen en el interior, y con ello no llevas ninguna culpa, ninguna causa, ningún karma, porque ambos aman. En el amarre negro, que es donde sí se obliga, se domina, y es donde es prácticamente un títere la persona, entonces sí pagas un karma. Tanto la bruja, el brujo o quien está pagando por hacer el trabajo van a pagar energéticamente, porque están forzando al espíritu y dominando al espíritu, y eso no está permitido en la magia blanca, pero sí lo hacen muchos que trabajan la oscuridad. Redondeando, pero te quería preguntar, no quería pasarlo por alto, aprovechar que estás acá para preguntarte qué opinión te merece esto que está tan de moda, está tan viral del péndulo humano. Mira, los movimientos pendulares es lo mismo. Por ejemplo, yo practico mucho el péndulo. Lo practico mucho y lo uso desde una cadena de oro, de metal, hasta péndulos de cuarzo. Todo es movimiento energético, todo es energía. Es como cuando jugabas el Charlie Charlie, y la misma energía está manipulando el objeto que tengas en la mano. Es como la radiestesia, todo es energía. Todo eres tú quien estás permitiendo. ¿Cuál es el peligro del péndulo humano? Estás dando permiso a que jueguen con tu energía, y estás dando permiso para que seres puedan llegar a entrar. Y si no lo haces correctamente, puede ser peligroso. Ahora hay un desgastamiento energético que no se están dando cuenta que lo están realizando, y se llega a volver adictivo. Y entonces, ¿qué pasa? Estás desgastando cada vez más tu energía, te estás quedando sin energía, y sin darte cuenta estás acortando tu vida. Bueno, Fanny, para ir cerrando esta charla, que no fue tan extensa, pero que se tocaron varios temas, y se explicaron bien, la verdad que siempre es un gusto hablar contigo. ¿Qué te gustaría agregar a lo que se habló? ¿O quizás dejar algún otro mensaje para la audiencia? ¿O qué tenés ganas de decir antes de despedirte? Pues más que nada recalcar un poquito el tema de que, pues, si no tienes el conocimiento, si no tienes la facultad, pues no estar practicando cosas que pues te pueden llevar a un peligro mayor. Pueden ocasionar todo lo contrario a lo que te gusta, todo lo contrario a lo que esperas. Y pues en el tema del manejo de la magia, pues mucho control. En el tema del próximo eclipse, si están embarazadas, un listón rojo con 7 nudos, no salir a ver absolutamente nada, porque sí ocasiona ciertos malestares en las mujeres embarazadas. Inclusive puede hasta adelantar un parto, entonces a tener cuidado por ahí también con ese tema. Igualmente, corazón, y como siempre, un gusto, un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia, y ahí estamos pendientes por cualquier otro tema que quieras platicar. Un gusto y un placer. Seres Urbanos es un programa original de Radioactiva, conducción y producción Pablo Silvera. Si te gustó el podcast, danos seguir para más episodios.